Mis papás dejaron sola a mi hija de 16 años en Italia. Sin teléfono, sin visa, sin dinero. Sí, leíste bien. Se fueron y la dejaron sola en un hotel en Roma. Le dejaron una nota que decía: esto es un castigo para tu papá por no querer ayudar a la familia. Después de eso, fui directo a la policía. Tenía que proteger a mi hija. El fiscal decidió levantar cargos y ahora mis papás podrían ir a la cárcel. Mucha gente me dice que fui muy duro, que no debía mandar a mis papás a prisión por mi hija. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que exageré? Déjame contarte cómo empezó todo. Me llamo Dylan Miller, tengo 45 años y trabajo en seguros en Nueva York. Mi vida va bien. Vivo en el Upper East Side, en un departamento con balcón que da a Central Park. Vivo con mi esposa Natalia y nuestra hija Elena. Elena ya tiene 18 años. Es mi mayor orgullo. Cada mañana me despierto con las risas de Elena y Natalia, y eso me hace sonreír. Hoy fue un día especial, vi a mi hija graduarse de la prepa. Llevaba su toga azul marino y su birrete, feliz. Y yo sabía que, a pesar de todo lo que pasó en Italia hace 2 años, ella estaba bien. Eso que pasó fue muy fuerte. Aún me cuesta hablar de eso. Pero si quiero que entiendas, tengo que contarte cómo fue que la dejé ir a Roma. Un domingo por la tarde, tocaron el timbre. Abrí la puerta y eran mis papás, Richard y Lillian. Llegaron con una sonrisa rara. Casi nunca venían sin avisar. Entraron muy contentos. Mi mamá miraba todo como buscando algo. Mi papá se sentó en el sillón como si nada. Luego de unas cuantas palabras, mi mamá dijo: tenemos una propuesta para Elena. Le pregunté: ¿qué tipo de propuesta, mamá? Y mi papá, todo emocionado, dijo: queremos llevar a Elena a un viaje de 4 días a Italia. También va a ir Lidia, la hija de Mason. Volteé a ver a Elena. Estaba sentada en el sillón. En cuanto escuchó Italia, se le iluminaron los ojos. Era su primera oportunidad de conocer Europa. Me dijo con voz emocionada: papá, quiero ir. Por favor, di que sí. Nunca he salido del país. Yo le dije que sí de inmediato. Quería apoyarla y que viviera una experiencia bonita. Hasta ofrecí dar $3,000 extra para el viaje. Mis papás parecían felices. Apuntaron bien todos los datos de Elena: pasaporte, fecha de nacimiento, todo lo necesario para los vuelos, el hotel y los tours. Después de que se fueron, Elena no paraba de cantar mientras hacía la limpieza. Me preguntaba cosas de Italia y se notaba su emoción. Verla tan feliz me hizo sentir que había tomado una buena decisión. Nunca me imaginé que esa decisión, tomada con confianza, pondría a mi hija en peligro. 3 semanas después, en una tarde de abril, todos se fueron al aeropuerto. Su vuelo a Roma salía a las 6 de la tarde. Como era un vuelo nocturno, llegarían a Roma por la mañana del día siguiente. Todavía me acuerdo del momento en que me despedí de mi hija en la zona de seguridad del aeropuerto. Elena abrazó fuerte a Natalia y a mí. Tenía los ojos llenos de emoción. Me susurró al oído que iba a tomar muchas fotos y que nos traería recuerdos. Se notaba lo emocionada que estaba. El vuelo duró 8 horas, toda la noche. Elena estaba tan feliz por cumplir 16 años que no pudo dormir nada. Tomó fotos desde la ventana del avión al atardecer, de la comida que le dieron, y no dejaba de ver por la ventana las nubes blancas flotando. En cuanto el avión aterrizó en Roma por la mañana, Elena me mandó un mensaje: papá, ya llegué a Roma. Está hermosísima. Ese primer día fue como de película. En las fotos que nos mandó, se veía parada frente al Coliseo, con los ojos bien abiertos por lo impresionante del lugar. También visitó el Vaticano y se quedó sin palabras con la Basílica de San Pedro y la Capilla Sistina. Esa noche, Elena nos llamó para contarnos todo. Se notaba su emoción. Habló de la comida italiana tan rica, de las calles antiguas tan bonitas y de lo amables que eran las personas. Escucharla tan feliz me hizo pensar que había hecho bien en confiar en mis papás. El segundo y tercer día todo parecía estar bien, por lo que ella nos contaba por teléfono. Nos habló de su paseo a Florencia,
con sus pinturas increíbles del Renacimiento, y de Venecia, con sus canales románticos. Se reía y yo la escuchaba feliz, con los sonidos de las calles italianas de fondo. Pero el cuarto día, que era el último del viaje, todo cambió. Yo estaba dormido cuando mi celular empezó a vibrar sin parar en la mesa de noche. Entreabrí los ojos y vi que eran las 5 de la mañana. La llamada venía del Apple Watch de Elena, el que le regalé de cumpleaños hace 2 meses. No entendía por qué me marcaba a esa hora. Contesté rápido. Natalia se despertó asustada y me volteó a ver muy preocupada. En cuanto contesté, escuché a Elena llorando muy fuerte. Su voz temblaba del miedo. Me dijo: papá, el abuelo y la abuela me dejaron aquí sola. Escucharla así me rompió el corazón. Me senté de golpe en la cama, tratando de no perder la calma y entender qué pasaba. Entre llantos, Elena me contó lo que había pasado. Se había despertado ese día cerca del mediodía con un dolor de cabeza horrible y se sentía muy mareada. Estaba confundida, como si alguien la hubiera drogado. No se acordaba de nada de la noche anterior. Cuando vio alrededor del cuarto del hotel, se dio cuenta que el abuelo, la abuela y su prima Lidia ya no estaban. Habían desaparecido. Solo quedaba su maletita, acomodada en una esquina como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Lo que más la asustó fue que no tenía su teléfono, ni su cartera, ni su identificación. Todo eso había desaparecido. Lo único que Elena todavía tenía era el Apple Watch en su muñeca, y gracias a eso pudo llamarme. Mientras la escuchaba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Natalia, sentada junto a mí, tenía los ojos bien abiertos, en shock por lo que estábamos escuchando. Con la voz cortada por el llanto, Elena me contó que encontró una nota en la mesa. Decía, escrita a mano: esto es un castigo para tu papá por no querer ayudar a la familia. En cuanto oí eso, sentí como me subía la sangre. No podía creer que mis propios padres fueran capaces de algo tan bajo. ¿Cómo podían dejar sola a una niña de 16 años en otro país? Elena volvió a llorar y me preguntó: papá, ¿qué hago ahora? Tengo mucho miedo. No tengo dinero, ni identificación, ni nada. Escucharla tan desesperada me partió el alma. Natalia también empezó a llorar, totalmente rebasada por lo que estaba pasando. En ese momento entendí lo ingenuo que había sido al confiar en mi familia. Pero me obligué a mantener la calma por Elena. Le dije con la voz más tranquila que pude: no tengas miedo, mi amor. Yo voy a encargarme de todo. Quédate en tu cuarto del hotel y espérame, ¿sí? Apenas dije eso, Natalia me puso la mano en el hombro y me dijo muy segura: cuelga. Yo la voy a llamar. Necesita escucharme para calmarse. Tú enfócate en resolver esto. Asentí y colgué. En cuanto colgué, Natalia marcó a Elena desde su teléfono. Le habló con voz suave pero firme. Yo le escuchaba decir: soy yo, mamá. Mi amor, respira, ¿sí? Tranquila. Tu papá y yo vamos a arreglar esto. Mientras Natalia hablaba con ella, yo buscaba desesperadamente los números de mis papás en el celular. Me temblaban las manos. Todavía quería pensar que todo esto era un malentendido. Encontré el número de mi mamá y llamé. Primer timbrazo, segundo, tercero. Nada. El corazón me latía a 1000. Luego entró el buzón de voz. Colgué y volví a marcar. Otra vez. Llamé a mi papá. También sin respuesta. No tenía el número de Lidia. Nunca pensé que lo necesitaría. Después de 4 intentos sin respuesta, empecé a desesperarme. Llamé y llamé, con la esperanza de que alguien contestara y me explicara qué estaba pasando. Pero después de 10 llamadas, todo se iba directo al buzón. Fue ahí cuando entendí. No iban a contestar. Me estaban ignorando a propósito. En ese momento, casi perdí la cabeza. Apreté el teléfono tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Ya estaba sudando frío, empapado con la pijama. Natalia, que seguía tranquilizando a Elena, me vio con cara de susto. Se acercó, me tocó el hombro y me dijo: ¿no tienes algún amigo en Italia? Eso me hizo detenerme.
Me quedé pensando unos segundos, y me acordé, Jacob Rossi. Habíamos estudiado juntos en la universidad. Hace años que no hablábamos, pero supe que se había mudado a Italia por trabajo. Con esa última esperanza, busqué su número en mis contactos. Y ahí estaba. Lo marqué de inmediato. Después de varios tonos, escuché una voz familiar del otro lado. Hola, Dylan, ¿cuánto tiempo sin hablar? Jacob se escuchaba sorprendido, pero no había tiempo para platicar. Fui directo al punto, con la voz apurada. Jacob, necesito tu ayuda. Es una emergencia. Mi hija está en Roma, y la dejaron sola. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarla? En cuanto me escuchó, su tono se puso serio. Me dijo, estoy en Frascati, como a 30 kilómetros de Roma. Dile que se calme. Voy para allá ahora mismo. ¿Tienes la dirección del hotel? Y ahí me di cuenta, no tenía el nombre del hotel. Le dije, no, pero le voy a decir que baje a recepción a preguntar. En cuanto lo tenga, te lo mando. Natalia volvió a llamar a Elena de inmediato y con voz tranquila le dijo que bajara a recepción y pidiera el nombre y la dirección completa del hotel. Aunque Elena seguía asustada, hizo lo que le pedimos. Bajó al vestíbulo y habló con el recepcionista. Por suerte, el personal hablaba inglés y en 5 minutos ya tenía todos los datos. Le mandé la dirección del hotel a Jacob, junto con el número del Apple Watch de Elena para que pudiera llamarla directo. Jacob respondió rápido, ya voy en camino. Estoy ahí en media hora. No te preocupes, yo la cuido. Por primera vez desde que empezó todo esto, sentí un poquito de alivio. Por lo menos, Elena ya no iba a estar sola en esa situación tan fea. Media hora después, Jacob llegó al Hotel Artemide. Con la información que le di, fue directo a buscar a Elena. Según lo que él mismo me contó después, la encontró hecha bolita en la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Por suerte, Natalia ya le había avisado que Jacob iba a llegar. Elena lo estaba esperando, así que no se asustó cuando lo vio. Jacob me dijo que ella lo reconoció de inmediato y lo saludó con confianza. Se le notaba el alivio en la cara. Saber que un adulto de confianza estaba ahí con ella hizo toda la diferencia. Jacob habló con ella, la calmó y se aseguró de que entendiera lo que había pasado. En 15 minutos, Elena ya se sentía más tranquila y confiaba en él. Estaba lista para hacer lo que él le dijera. Ya que Elena estaba más tranquila, Jacob me llamó para contarme cómo iban las cosas. Su voz era seria. Me dijo, Dylan, ya está bien, pero tenemos que reportar esto a la policía ya mismo. No lo dudé ni un segundo. Le dije, sí, claro. Esto es abandono infantil, y muy grave. Jacob colgó y de inmediato llamó a la policía local. Les explicó todo, que una chica americana de 16 años había sido dejada sola por su propia familia en un hotel. En menos de 20 minutos llegaron 2 policías. Con ayuda de Jacob, tomaron la declaración completa de Elena. Clasificaron el caso como abandono infantil, y también como robo. Según Jacob, la policía abrió una investigación oficial. Reunieron pruebas fuertes, grabaciones del hotel donde se veía a mis papás y a Lidia saliendo temprano esa mañana, y también declaraciones del personal de recepción. Además, contactaron a la aerolínea para intentar frenar a mis papás y a mi sobrina, con la esperanza de recuperar el teléfono y la visa de Elena. Pero poco después, la policía de Roma nos avisó, mis papás ya habían cambiado sus boletos. Se fueron de Roma ese mismo día a las 6 de la mañana. Ya no había forma de detenerlos. Cuando escuché eso, me ardió todo por dentro. Y sin la visa de Elena, Jacob siguió ayudando. Se puso en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Roma. Les explicó la emergencia y pidió apoyo para Elena, que es menor de edad y ciudadana americana. Después de escuchar la historia y confirmar todo con la policía italiana, el personal de la embajada dijo que podían darle a Elena unos documentos de viaje de emergencia para que pudiera volver a casa. Pero esos papeles iban a tardar 2 días hábiles porque tenían que hacer varios trámites legales y de seguridad. Cuando ya estaba todo en proceso, Jacob me volvió a llamar. Su voz era tranquila y sincera. Me dijo, Dylan, todo va a estar bien.
Elena tiene que quedarse en Roma 2 días más mientras la embajada termina el papeleo. Me la quiero llevar conmigo a Frascati. Mi esposa y yo vamos a cuidarla. Escuchar eso me dio muchísimo alivio. Le respondí sin dudar, gracias, Jacob. Confío en ti completamente. Jacob llevó a Elena a su casa. Luego me contó que su esposa, María, la recibió como si fuera su propia hija. Le preparó todo lo que necesitaba y la hizo sentir protegida. Cuando Elena ya estaba instalada en casa de Jacob, nos llamó. Su voz sonaba mucho más tranquila. Nos habló de lo buena que había sido la familia Rossi y de lo agradecida que estaba. Saber que mi hija estaba segura y cuidada fue lo único que me hizo respirar tranquilo después del peor día de mi vida. En ese momento, sentí una gratitud enorme hacia Jacob. Pero al mismo tiempo, la rabia hacia mis papás me ardía más fuerte que nunca. Después de confirmar que Elena estaba bien con Jacob, compré un vuelo a Italia en cuanto pude. Encontré uno que salía ese mismo día a las 6 de la tarde desde Nueva York a Roma. Lo reservé sin pensarlo 2 veces. Cuando terminé de comprar el boleto y le avisé a mi trabajo sobre la emergencia, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano. Natalia estaba arriba haciendo las maletas. Yo me quedé solo, en silencio. Pensando. No podía sacarme de la cabeza el mensaje horrible que mi mamá dejó. Esto es un castigo por la negativa de tu padre a ayudar a la familia. Esas palabras tan frías me obligaron a ver una verdad dolorosa. Esto no fue algo que pasó por impulso. Fue una venganza planeada. Mientras seguía ahí sentado, me acordé de algo que había pasado 4 meses antes. Y entendí cuál era la verdadera razón detrás de ese supuesto viaje tan generoso. Fue una noche de domingo en diciembre. Mis papás llegaron a la casa con cara seria. No vinieron a cenar ni a visitarnos como otras veces. Venían con una propuesta de negocios. En cuanto se sentaron, mi papá habló directo, con voz segura: Dylan, tenemos una oportunidad buenísima. Un proyecto de bienes raíces en Florida con ganancias garantizadas. Antes de que pudiera decir nada, mi mamá intervino con mucho entusiasmo, con los ojos brillando: es un resort de lujo. Ya hay otros inversionistas. Solo necesitamos $110,000 para entrar. Cuando escuché esa cantidad, les pedí documentos serios del proyecto. Pero lo único que tenían eran folletos coloridos, con promesas exageradas y números llamativos, pero sin pruebas reales. Como tengo experiencia en temas de dinero, en cuanto vi lo que me enseñaron, me di cuenta de que algo no estaba bien. No había reportes financieros serios, ni análisis de mercado hechos por expertos, y lo más importante, no había ninguna garantía legal. Me tomé el tiempo para explicarles todo con calma. Les hablé de los riesgos, les mostré las fallas en el negocio y les recomendé que investigaran bien antes de meter dinero. Pero en lugar de escucharme, se enojaron. Lo tomaron como si yo les estuviera diciendo que eran tontos. Mi mamá me dijo con tono duro: ahora que te va bien, ya piensas que somos unos ignorantes. No confías ni en tu propia familia. Mi papá también se sintió mal y dijo: pensamos que podíamos contar contigo cuando lo necesitáramos, pero ya veo que el dinero es más importante para ti que nosotros. Yo traté de hacerles ver que no era por egoísmo, sino por proteger las finanzas de todos. Pero no quisieron entender. Desde ese día, todo cambió. La relación se volvió fría y tensa. Ya casi no llamaban, rara vez venían a vernos. Y cuando lo hacían, siempre se sentía a la distancia. Yo creí que con el tiempo las cosas se arreglarían. Pero ahora me doy cuenta de que todo ese tiempo estuvieron guardando rencor, y planeando esta venganza. Sentado en mi cocina, con el café ya frío, entendí la verdad. Ese viaje a Italia no fue para acercarse a nosotros. Fue una trampa. Una forma retorcida de castigarme por no darles dinero. Y en cuanto entendí eso, no lo pensé 2 veces. Agarré las llaves, me subí al coche y me fui directo a la comisaría. Antes pensaba que solo los criminales iban a ese lugar. Pero ahora estaba ahí por culpa de mi propia familia. Y fui yo quien presentó la denuncia. En recepción, me atendió la oficial Madison, una mujer de unos 50 años, con mirada seria y firme. Cuando le expliqué por qué estaba ahí,
Me llevó de inmediato a una sala privada para tomarme la declaración. Ella fue muy profesional y tranquila. Me dijo, ¿puede contarme todo con detalle? Necesitamos tener el relato completo. Y así lo hice. Le conté desde el principio, cómo mis papás ofrecieron el viaje, cómo Elena fue abandonada en el hotel en Roma y cómo dejaron una nota con una amenaza escrita a mano. La oficial Madison fue tomando nota de todo, deteniéndose a veces para hacerme preguntas claras. Cuando le dije que mis papás se habían llevado el celular, la cartera y los papeles de Elena, me miró muy seria y dijo, eso es robo, y también abandono infantil. Son delitos graves. Luego me explicó qué iba a pasar después. Dijo, vamos a presentar la denuncia formal y a coordinarnos con las autoridades de Italia para reunir pruebas. Pero también me dijo que necesitaban hablar con Elena para tomar su testimonio oficial. Yo le conté que tenía un vuelo a Italia para ir por ella y traerla de regreso. La oficial asintió y me dijo, perfecto. En cuanto su hija regrese a Nueva York, la citaremos para que dé su declaración. La oficial me dijo, por favor, tráiganla cuando regrese. Necesitamos su declaración. El testimonio de la víctima es muy importante para fortalecer el caso. Cuando terminé de firmar todo el papeleo, salí de la comisaría. En ese momento sentí que había dado el primer paso para hacer que mis papás se hicieran responsables de lo que hicieron. Ya no había marcha atrás. Se pasaron de la raya, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras manejaba de regreso a mi casa para preparar mi maleta, me repetía que esto no era por venganza. Era por Elena. Era por protegerla y asegurarme de que mis papás no volvieran a hacerle daño, ni a ella ni a nadie más. Intenté pasar a la oficina para cerrar algunos pendientes antes del vuelo, pero fue imposible. Me senté frente a la computadora, pero no podía concentrarme en nada. Mi cabeza solo pensaba en Elena. Quería que el tiempo se fuera rápido, solo quería estar en ese avión rumbo a Roma. Cada vez que veía el reloj, parecía que las horas no pasaban. Las 6 de la tarde se sentían lejísimas. Me llegaban correos y más correos del trabajo, pero activé una respuesta automática diciendo que tenía una emergencia familiar y que contestaría cuando volviera. Durante todo el día, Natalia no paró de hablar con Elena para animarla. Cada llamada traía algo bueno. Elena se fue calmando poquito a poco, y hasta volvió a reír. Un día antes estaba llorando, y ahora decía por teléfono con voz alegre, «Mamá, el tío Jacob y la tía María son súper buena onda. Ella hace una pasta riquísima y me enseñó algunas palabras en italiano». Escuchar a Elena volver a sonar como ella misma hizo que Natalia se sintiera mucho más tranquila. Me mantenía informado y eso me ayudó a no volverme loco mientras esperaba. Al fin, después del día más largo de mi vida, llegué al aeropuerto. Me subí al vuelo de 8 horas hacia Roma con el corazón lleno de ansiedad. No pude dormir en todo el vuelo. Solo miraba por la ventana, contando los minutos para verla. Mi corazón latía muy fuerte cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Leonardo da Vinci, al día siguiente por la mañana. Jacob ya estaba ahí esperándome para llevarme a Frascati. El trayecto en coche desde el aeropuerto hasta su casa duró más o menos 1 hora. En el camino me fue contando cómo estaba Elena y todo lo que había pasado desde la última vez que hablamos. Cuando el coche se acercó a la casa, la vi ahí, Elena estaba esperando en la puerta. En cuanto me vio, corrió directo hacia mí y me abrazó con todas sus fuerzas. Yo también la abracé muy fuerte. Después de todo lo que vivimos, ese abrazo casi me hizo llorar. Con la voz quebrada, le susurré al oído, «Perdóname, por dejar que esto te pasara. Te prometo que nunca más voy a dejar que algo así te vuelva a pasar». Elena me apretó fuerte y me dijo, «Está bien, papá. Sé que no fue tu culpa». Después de ese momento tan emotivo, Jacob me ayudó a terminar todo el papeleo con la policía en Italia. Ya tenía todo listo, el reporte oficial, los videos de seguridad del hotel, y la declaración de Elena traducida al inglés. Jacob me dijo, «Vas a necesitar todo esto cuando regreses a Estados Unidos. La policía de Nueva York lo va a pedir para poder levantar cargos». Cuando vi todos los documentos que él había reunido, sentí una enorme gratitud. Jacob no solo había rescatado a mi hija,
También se aseguró de que yo tuviera todo para llevar a mis papás ante la justicia. 2 días después de encontrarme con Elena en Italia, ya íbamos los dos de regreso a Nueva York en el avión, con los papeles de emergencia que nos dio la Embajada de Estados Unidos. Durante las 8 horas del vuelo, Elena por fin pudo dormir tranquila. Era el primer descanso real que tenía desde aquella noche horrible. Yo, en cambio, pasé todo el vuelo revisando uno por uno los documentos que Jacob había reunido. El archivo incluía el informe oficial de la policía italiana, los videos del hotel, una declaración escrita del recepcionista, y lo más importante, los resultados del análisis del jugo de naranja que mi mamá le dio a Elena la noche anterior. Las autoridades italianas confirmaron que el jugo que quedaba tenía una cantidad muy alta de somnífero. Cuando el avión aterrizó en Nueva York, no fuimos a casa. Nos fuimos directo a la comisaría. Aunque estaba cansada por el vuelo, Elena insistió en acompañarme. Quería hacer su parte como buena ciudadana. La oficial Madison ya nos estaba esperando, con su mirada seria de siempre. Le entregué todo el expediente de Italia, y ella revisó cada hoja con mucho cuidado. Se notaba que estaba impresionada. Dijo, este caso está muy bien armado. Especialmente las grabaciones del hotel. Me señaló la pantalla y añadió, aquí se ve claramente cómo las 3 personas salen del hotel a las 6 de la mañana con sus maletas. Está claro que esto no fue algo improvisado. Fue planeado con toda la intención. Después, invitaron a Elena a pasar a una sala especial para dar su declaración completa. También había un consejero especializado en trauma infantil que estuvo con ella durante toda la entrevista. Aunque se notaba que estaba muy afectada, Elena contó todo desde el principio hasta el final. Su voz era firme, pero llena de dolor. Contó cómo despertó en una habitación vacía, y lo horrible que fue darse cuenta de que la habían dejado sola. Un momento clave fue cuando recordó el jugo de naranja que le dio su abuela Lillian la noche anterior. Elena dijo, me dijo que era un jugo de naranja italiano muy especial, y me insistió mucho en que me lo tomara todo. Poco después, explicó, comenzó a sentirse extrañamente cansada y somnolienta. Su testimonio coincidía exactamente con los resultados del laboratorio. Eso confirmaba sin duda que la habían drogado. Una vez que terminó de dar su declaración, el Departamento de Policía de Nueva York tomó acción. Citaron oficialmente a mis papás y a mi sobrina Lidia para interrogarlos en la comisaría. Por ley, no podía negarse. Tenían que presentarse porque era parte de una investigación criminal activa. Más tarde, la oficial Madison me avisó sobre cómo fueron las primeras entrevistas. Me dijo, los testimonios de tus papás están llenos de contradicciones. No son creíbles. Trataron de justificar lo que hicieron diciendo que solo querían darme una lección sobre la importancia de la familia. Pero no pudieron explicar por qué usaron un somnífero ni por qué se llevaron las cosas de Elena. Lidia, que fue con ellos al viaje, dijo que ella no sabía nada del plan. Con toda la evidencia que teníamos, más las contradicciones en sus declaraciones, la policía determinó que este era un caso muy grave. No solo era haber abandonado a una menor. Era algo planeado, y además usaron un sedante. La oficial Madison me dijo, hoy mismo vamos a mandar el caso al fiscal. Con todo lo que hay, estoy segura de que presentarán cargos penales. 2 días después, el fiscal presentó formalmente los cargos contra mis padres y contra Lidia. Los acusaron de abandono de una menor en el extranjero, robo, darle un sedante sin permiso, y causar daño psicológico usando manipulación emocional. David, el fiscal del caso, me llamó directamente. Por teléfono me dijo, este es uno de los casos de violencia familiar más graves que he visto. Lo que hicieron no solo fue irresponsable, fue una crueldad impresionante. También me explicó lo que seguía, van a ser arrestados en menos de 24 horas. Y la primera audiencia está programada para dentro de 6 semanas. Escuchar que iban a arrestar a mis papás me hizo sentir muchas cosas. Una parte de mí se sintió triste. Al final, son las personas que me criaron. Pero otra parte, más fuerte, se sintió aliviada. Por fin se estaba haciendo justicia. Cuando Elena se enteró de los cargos, me dijo en voz bajita, solo espero que entiendan a cuántas personas lastimaron. Y ahí entendí algo muy duro,
hay cosas que se rompen para siempre. Como la confianza en el amor de tu propia familia. Y no hay castigo ni juicio que pueda devolver eso. Unas horas después de que se presentaron los cargos oficialmente, alguien tocó el timbre. Fue un timbrazo largo, con urgencia. Yo estaba en mi oficina en casa, tratando de concentrarme en unos documentos del trabajo, aunque mi cabeza estaba en otro lado. Elena estaba en su cuarto. Seguía sensible y conmovida después de todo lo que vivió en Italia. Abrí la puerta, y ahí estaban, mis papás y mi hermano menor, Mason. Los tres se veían cansados, tensos, y muy nerviosos. Era la primera vez que los veía desde que supe toda la verdad. Mi mamá, Lillian, fue la primera en hablar. Se acercó con los ojos llorosos, claramente había estado llorando mucho. Con voz temblorosa, llena de culpa, me dijo: Dylan, sabemos que la regamos. Solo queríamos enseñarte lo importante que es la familia. Nunca pensamos que esto se iba a poner tan serio. Richard estaba detrás de ella. Su cara mostraba vergüenza y desesperación. Habló con voz baja. Hijo, nunca quisimos hacerle daño a Elena. Solo queríamos que entendieras que la familia debe ayudarse. Al escucharlo, me llené de coraje. Me quedé parado en la puerta, sin dejarlos pasar. Los miré directo a los ojos y les dije, con voz firme y fría: ¿una lección? ¿Le llaman lección a dejar sola a una niña de 16 años en otro país? ¿Le llaman lección a drogar a su propia nieta? Cuando mencioné el sedante, mi mamá se puso pálida. Sabía que no había forma de negarlo. La evidencia era clara. Mason dio un paso al frente tratando de calmar la situación. Me dijo con voz suave: y Dylan, sé que lo que hicieron estuvo mal, pero están arrepentidos. Tal vez podrías hablar con el fiscal, resolver esto entre nosotros, en familia. Eso fue como una segunda bofetada. Aún no entendían lo grave que fue todo. Seguían creyendo que con una disculpa todo se arreglaba. Me mantuve firme. El fiscal ya presentó los cargos. Ya es tarde para disculpas. Fueron demasiado lejos y ahora deben enfrentar lo que hicieron. Mi mamá empezó a llorar. Quiso acercarse, pero retrocedí. Con voz dura le dije: salgan de mi casa. Y si intentan decir mentiras o presionar a alguien de mi familia, voy a tomar acciones legales. Y créanme, eso solo va a empeorar su situación. No les di oportunidad de responder. Yo ya tenía pruebas y un buen abogado. No estaba jugando. Mason, viendo cómo estaban las cosas, intentó otra vez ser el pacificador. Y Dylan, somos familia. Las familias se perdonan. No dejes que esto llegue a juicio. Sus palabras me dieron ganas de soltar una risa amarga. ¿Familia? Y le dije con frialdad: ¿de verdad me vienes a hablar de familia? A ver, dime algo, Mason, si yo hubiera dejado a tu hija Lydia sola en Italia, sin dinero, sin identificación, drogada, ¿tú me seguirías llamando familia? Esa pregunta le cayó como un balde de agua helada. Se quedó callado, blanco, sin saber qué decir. Sabía que si alguien le hubiera hecho eso a Lydia, nunca los perdonaría. Entonces dije con decisión: fueron ustedes los que destruyeron esta familia. No yo. No me echen la culpa. Váyanse de mi casa. Y no regresen. Me hice para atrás y cerré la puerta. No les dije más. A través de la ventana los vi quedarse ahí parados un rato. Luego se fueron, caminando lento, derrotados. Elena había escuchado todo desde su cuarto. Salió y me abrazó con fuerza. Hiciste lo correcto, papá. No quiero volver a verlos nunca. Y en ese momento lo entendí con claridad. Mi verdadera familia eran solo Elena y Natalia. Todos los demás ya eran parte del pasado. Un pasado que tenía que dejar atrás. Sentí un dolor silencioso por la familia que perdí, pero también un gran alivio por haber hecho lo correcto para proteger a mi hija. 6 semanas después de que los acusaron, fue el juicio en el tribunal de Manhattan. La primera sorpresa fue que ningún abogado quiso tomar el caso. Los abogados caros que mis papás buscaron dijeron que no, después de leer el expediente.
Uno incluso dijo claro: no puedo defender esto. No es un error, es un delito planeado. Al final, mis papás tuvieron que defenderse solos, con ayuda de un abogado de oficio. Intentaron negar todo y justificar sus acciones frente al juez. Mi mamá, con voz temblorosa, dijo: Su señoría, solo queríamos enseñarle a nuestro hijo lo importante que es la familia. Nunca quisimos hacerle daño a nuestra nieta. Mi papá repitió lo mismo: Elena es nuestra sangre. La queremos. Solo queríamos que Dylan entendiera que la familia debe estar unida. Mi abogado, James Morrison, se paró en cuanto terminaron. Era un abogado penal muy bueno y respondió con voz firme: Su señoría. Ellos dicen que drogar a una menor fue una lección. Que dejar a una niña de 16 años en otro país, sola y sin dinero, fue por amor. Esto no fue un error del momento. Lo planearon. Prepararon el sedante, compraron un vuelo temprano y dejaron una nota amenazante. Esto fue cruel y peligroso. Todo fue con intención. El juez Johnson, con más de 20 años de experiencia, revisó todas las pruebas y declaraciones. Se le notaba molesto. Al dar su decisión, habló serio. Richard Miller y Lillian Miller, el tribunal los condena a 8 años de prisión cada uno por los delitos cometidos. Lo que hicieron no tiene lugar en una sociedad que se dice civilizada. En ese momento, Elena se levantó y le pidió al juez hablar. Con voz sincera dijo: Su señoría, le pido que tenga compasión por mis abuelos. Solo espero que nunca lo vuelvan a hacer, y que entiendan que estuvo muy mal. La sala se quedó en silencio. El juez miró a Elena por un momento, y luego negó con la cabeza. Se volvió hacia mis papás. Y me da vergüenza lo que hicieron. Su nieta, a quien lastimaron, es la única que pide que se les reduzca el castigo. Eso solo demuestra que tan mal enseñaron lo que es la compasión. El castigo debe ser justo y reflejar lo grave que fue esto. La sentencia de 8 años se mantiene. Cuando dijeron el veredicto final, mis papás se rompieron. Lo sacaron del tribunal llorando, pero ya era tarde para arrepentirse. Al salir del juzgado, Elena me tomó de la mano y me dijo en voz bajita: Papá, no me da gusto que estén en la cárcel, pero entiendo que era necesario. Cuando escuché eso, sentí un orgullo enorme por mi hija. Por su fuerza, por su corazón y por lo madura que se había vuelto. En ese momento, supe que se había hecho justicia. Han pasado 2 años desde entonces, y hoy es la graduación de Elena de la prepa. Verla con su toga y su birrete azul marino me llena de orgullo. A pesar de todo lo que vivió, logró sanar sus heridas y ahora es una joven fuerte y segura de sí misma. En estos 2 años, nuestra vida ha sido tranquila y feliz. Cortamos toda relación con el resto de la familia, y construimos un hogar seguro y lleno de amor para que Elena pudiera salir adelante. Todo su esfuerzo valió la pena. Ganó una beca completa para la universidad gracias a sus buenas calificaciones. Aunque no todos entienden lo que hice. Algunos familiares lejanos me han dicho que fui muy duro por mandar a mis papás a la cárcel. Pero ahora te pregunto a ti. ¿Tú crees que fui demasiado fuerte con ellos? ¿O crees que hice lo correcto? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Y no olvides suscribirte al canal para apoyarnos. Gracias por ver esta historia, y nos vemos en la próxima.